Muy bienvenidos a esta sesión. ¿Qué tal estás, Diego? Hola Fabián, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bueno, pues aquí encantados de empezar este curso que vamos a poner a disposición de todos los que nos estáis escuchando y lo abrimos con esta sesión. Lo abrimos con esta sesión, que es una sesión de introducción, donde lo que vamos a hacer es empezar a hablar de algunas de las sesiones, de algunos de los módulos que hemos llamado. Este curso está compuesto de 9 módulos, que son agrupaciones de sesiones sobre diferentes temas. Y en estas introducciones que vamos a hacer, esta es la primera, pues vamos a hablar de algunos de estos módulos y de algunas de estas sesiones. ¿Verdad, Diego? Sí, sin duda. El objetivo del programa es pasar por una serie de contenidos. Veréis que en cada uno de los módulos tenéis, como comentaba Fabián, contenido relacionado con la temática. Vais a encontraros teoría porque tenéis, vamos a contar teoría en ese bloque específico. También os vamos a hablar de nuestra experiencia, ¿no? en algunos de estos módulos, ¿no? En casos reales que hemos visto, en buenas prácticas, en recomendaciones, y también vais a tener ejemplos, ¿no? Entonces el objetivo un poco es ir pasando por todas esas temáticas que vais a ver que cubren eh, aspectos, tecnologías muy disruptivas, muy del ámbito digital, y un poco con este enfoque. Tecnologías digitales, además, que impactan de lleno en la educación. Entonces vamos a hablar de cloud, vamos a hablar de Internet de las cosas, vamos a hablar de inteligencia artificial, vamos a hablar de metodologías ágiles, vamos a hablar de ciberseguridad, vamos a hablar de privacidad, vamos a hablar de ética en la inteligencia artificial, vamos a hablar de un montón de cosas que pensamos que son las cosas esenciales en este momento, pues para tener un background de relevancia dentro de cómo está evolucionando la tecnología digital en este momento. Creemos que el curso es amplio, pero conciso al mismo tiempo. Hablamos de las cosas importantes, hablamos de muchos ejemplos también, hablamos de nuestra experiencia desde nuestras empresas también y creemos que es un curso que ha logrado poner en un espacio de tiempo limitado pues conceptos profundos que sirven pues para tener ese background completo de estas tecnologías que estamos comentando. Así es. Para arrancar un poco con los contenidos, tengo una pregunta para ti, Fabián. ¿Cómo pueden las metodologías ágiles transformar la enseñanza en la formación profesional? Bueno, pues efectivamente, este es uno de los módulos que vamos a tocar por su relevancia, el tema de las metodologías ágiles. Aquí hemos grabado varias sesiones donde hablamos de las metodologías ágiles. Te voy a responder ahora, Diego, pero déjame hacer esta introducción previamente. Vamos a hablar de las metodologías ágiles porque pensamos que es de mucha relevancia el conocerlas y cómo cambia la forma de hacer las cosas en el mundo digital también. No en todos los proyectos, pero sí en muchos de los proyectos. Estas metodologías ágiles vienen del mundo del manufacturing, de la manufactura, de la mano de Toyota desde hace ya bastante tiempo y fundamentalmente lo que quieren es agilizar el proceso de desarrollo de cualquier proyecto que las lleve a cabo. La diferencia está en que esos grandes proyectos como nacieron de manufacturing, que llevan meses, incluso años de desarrollo, tienen una problemática muy importante, que es llegar al final, después de mucho tiempo de desarrollo, y cambiar algo, darse cuenta de que hay que cambiar algo. ¿Por qué? Pues porque lo hemos olvidado, porque no funciona o porque el cliente nos ha dicho que quiere algo diferente, a pesar de que al principio nos dijo una cosa. Bastante habitual, ¿verdad?, en el mundo de los proyectos. Entonces, claro, si llegamos al final y nos cambian los requerimientos, pues nos llevamos las manos a la cabeza para empezar. Es algo muy costoso desde el punto de vista de coste real, pero de esfuerzo y de muchas otras cosas también, ¿no? Entonces, lo que pretendemos es limitar ese impacto de los cambios en los requerimientos, por ejemplo, haciendo pequeños proyectos que confluyan al final. Que en algunos casos los llamamos sprints, por ejemplo, pero básicamente son pequeños proyectos que podamos desde el principio ver, tener una visión global del proyecto y de esa forma seguir avanzando, estar muy en contacto continuo con el cliente, no esperar al final para presentarles el proyecto, sino desde el principio estar en contacto con el cliente, no con uno, sino con muchos clientes también, para decirles, mira,
hecho ya esta parte del proyecto, he hecho este mini producto, este producto viable, como lo llamamos, mínimo producto viable, ya lo veréis en las sesiones. ¿Qué te parece? ¿Te parece que es acorde a lo que tú esperabas, a lo que nos has dicho? ¿No es así? Pues vamos a cambiarlo, pero lo cambiamos a las 2 semanas, no a los 2 meses o a los 10 meses. Eso es lo que pretendemos. Entonces, para el mundo de la educación es un tema relevante, es un tema importante porque facilita mucho la colaboración entre alumnos, entre estudiantes, entre alumnos y entre los profesores. Es decir, los alumnos en este caso, pues de alguna forma son los clientes, son los que necesitan, los que nos dicen además los requerimientos y los profesores los que de alguna forma los proporcionan. Entonces esos pequeños proyectos son muy adecuados también, ¿no? En lugar del curso completo, oye, qué bien si ya en el primer trimestre tenemos un feedback de los alumnos y podemos cambiar cosas, ¿verdad? Y si en lugar de en los 3 meses lo podemos hacer a las pocas semanas, pues también, ¿no? Qué bien. Por lo tanto, esa adaptación de los materiales es otro de los aspectos clave. Yo diría que después del que he comentado anteriormente, de colaboración, un segundo aspecto clave es la adaptabilidad de los proyectos. Los proyectos no son cerrados de principio a fin, ese curso no está enlatado de principio a fin, sino que es adaptable, lo podemos ir cambiando poco a poco. Esto forma parte de nuestras metodologías ágiles. Lo mismo que un tercer punto, con el que yo te respondería a tu pregunta también, y es el de la mejora continua. Es decir, lo que pretendemos es ir mejorando continuamente esa rueda, que vamos mejorando un poquito cada día o cada semana o cada mes, aunque sea el 10% o el 5%, pero ese 5% de forma acumulada es increíble. Es una mejora continua que nos hace que el proyecto final sea muchísimo más adecuado a lo que requieren nuestros alumnos, en este caso, nuestros clientes, podríamos decir, en proyectos en general, pero en este caso nuestros alumnos. Por lo tanto, estos son un resumencito rápido que yo te diría, Diego, pues de algunas de las cosas que vemos dentro de las sesiones que hemos comentado y que hemos desarrollado más en profundidad, pero lo que pretendíamos, lo que pretendemos dentro de esta introducción es esto, dar unas pinceladas y dar esas pequeñas pinceladas para quedarnos con esas ganas de saber más, que es lo que vemos en las sesiones para desarrollar. Pero yo también te quiero preguntar, ya que me preguntas, también te quiero preguntar a ti también sobre algunas de las sesiones que hemos estado llevando a cabo. Y en este caso, pues un tema fascinante, un tema súper actual también, que es el tema de la industria 4.0. Entonces, Diego, yo ahí lo que te preguntaría es que nos introdujeras un poco dentro de las sesiones que tenemos posteriormente sobre la industria 4.0 y que nos digas pues, cuáles son los retos que surgen de estos proyectos industriales cuando estamos hablando realmente de la industria 4.0. Pues muy buena pregunta, Fabián. Al final, además me va muy bien para antes, igual que me has dicho, antes de responderte a la pregunta, hacerte también un poco un comentario. Los materiales que vais a encontrar en los distintos módulos vais a ver que muchas veces hacemos mención desde un módulo a otros módulos. De hecho, un ejemplo claro es justo el módulo que hay de introducción, ¿no? En el propio módulo de introducción, pues se habla de industria 4.0 y se habla de la evolución, ¿no? De las distintas revoluciones industriales, ¿no? que han ido surgiendo, pero se habla un poco de esos pilares, de esos elementos clave o de esos aspectos que obligan un poco a ese proceso de transformación digital, en este caso aplicada a la industria. Y es por esto que comentaba que se hace mucha conexión entre unos módulos y otros, porque, por ejemplo, en esta introducción, igual que hablaremos del estado previo, ¿no? A la industria 4.0, incluso sobre las fuentes de información, ¿no? Que nos podemos encontrar en un ámbito industrial, también empezamos hablando parte, ¿no? de algunos conceptos relacionados con esa parte de Lean, Six Sigma, y se explican más en ese otro módulo, ¿no? Pues a nivel de todo el concepto de lo que explicabas, Fabián. Entonces, por destacar digamos, algunos de esos retos, y los veréis más, como digo, en el módulo de introducción, pues la industria 4.0 lo que nos plantea es un escenario sobre todo muy cambiante, un escenario donde cada vez hay una mayor customización, hay una mayor priorización a
a lo que es la experiencia de usuario, se habla de flexibilidad, hablaremos de temas relacionados más con la trazabilidad, calidad. Al final, una serie de dimensiones que lo que llevan es un poco pues a la necesidad ya obligada de utilizar los datos para tomar decisiones, ¿no? Entonces, ese es un poco, digamos, los grandes retos, ¿no?, que nos encontramos en esa llamada cuarta revolución industrial, Industria 4.0, comparando pues un poco, digamos, con las etapas previas, ¿no? También hay aspectos de sostenibilidad, aspectos también en la parte de cadena de suministro, donde cada vez necesitamos una mayor conexión, y para eso todas esas piecitas que vamos a ir viendo en los distintos módulos, como comentabas tú antes, ¿no?, con la parte más del Internet de las cosas, la parte de Big Data, Business Intelligence, inteligencia artificial, todos son piecitas que se van encajando y nos van a ayudar, ¿no?, a un poco ser tecnologías habilitadoras y palancas de un proceso de transformación digital, en este caso aplicado a la industria. Siguiendo un poco con Fabián, con esto que comentábamos de la inteligencia artificial, ¿tú cuáles dirías que son los beneficios más destacados de aplicar la IA, por ejemplo, en la educación? Bueno, cuando hablamos de la IA hablamos de una tecnología en la cual estamos encima ahora realmente y las posibilidades pues son inmensas, ¿no? Y nosotros las conocemos bien porque las trabajamos muy directamente pues con muchas empresas con las que estamos haciendo diferentes tipos de proyectos y también en el mundo de la educación, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la IA, de la inteligencia artificial, y cuando nos referimos a la educación, pues hombre, es que hay un tema que a mí me parece apasionante y me parece increíble. Diego, tanto tú como yo somos profesores también, nos encanta la formación y cuando impartimos esa formación, pues nos damos cuenta de que delante de nosotros tenemos a nuestros alumnos, unas veces son más, otras veces son menos, pero siempre hay muchos. Es decir, hay más de uno casi siempre, ¿verdad? Hay muchos. Yo tengo que decirte que, por ejemplo, este año pues he tenido muchos realmente y claro, uno de los aspectos fundamentales es la personalización de la educación. Todos sabemos que la educación ha cambiado poco desde hace muchas decenas de años porque sigues siendo un profesor impartiendo clases a muchas personas. Y sabemos también que esas personas, esos estudiantes, hay algunos que son excelentes, hay algunos que no lo son tanto, hay algunos que trabajan mucho, hay otros que no tanto, hay unos que van retrasados, hay unos que van adelantados, todos en el mismo aula y todos están recibiendo nuestra misma formación, la tuya y la mía. Y hoy en día, sin embargo, estamos preparados para ese gran cambio, el cambio hacia la personalización. Hoy en día la tecnología está lista. Hoy tenemos tecnología de inteligencia artificial para personalizar la formación, para impartir formación para esa persona que está ahí, distinta a esa otra que está ahí. ¿Por qué? Pues porque necesitan cosas diferentes y porque durante el curso están haciendo cosas diferentes. Esa persona viene todos los días y esta no, porque está trabajando al mismo tiempo o porque tiene otras cuestiones, etcétera. Y sin embargo tiene mucho interés también, ¿no? ¿Por qué no les damos a cada uno lo suyo? Hoy en día, con la inteligencia artificial, tenemos esa capacidad de personalización. ¿Por qué no lo estamos haciendo todavía del todo? Bueno, en algunos sitios sí que se está haciendo parcialmente. Cada vez se va a hacer en más sitios. Y solamente la inercia de algunos grandes centros y las barreras de diferentes tipos es lo que está haciendo que se esté retrasando esta puesta en marcha. Pero decir que la tecnología de inteligencia artificial está lista para personalizar la formación. Yo añadiría, para mí es el gran tema, para responder a tu pregunta, pero añadiría otro también, pues para toda la gente que en las universidades, que es mucha también, Diego, que hacen tareas administrativas, los PAS, como se llaman en muchas universidades, personas que realizan tareas de administración y que son pues muy relevantes y son claves también para la gestión universitaria, por ejemplo, pero para la gestión de los colegios o para la gestión de los centros de formación profesional también. Bueno, pues aquí la inteligencia artificial puede ayudar también sobremanera, sin duda, ayudar a gestionar las tareas de diferentes formas y sobre todo pues siendo mucho más productivo.
Entonces, para todos vosotros, para todos los que nos estáis escuchando, que realizáis tareas administrativas, pues deciros que la inteligencia artificial también está lista en este momento para ayudaros y que vais a ver poco a poco en vuestro centro y lo vais a ver en otros centros que ya lo han puesto en marcha, como tareas muy pesadas de análisis de datos, de diferentes cosas que hay que hacer, pues se van a realizar de una forma muchísimo más productiva. Muchas cosas más, Diego, pero yo aquí lo que hago es emplazar a todos nuestros oyentes, porque ¿qué te voy a decir del Big Data? Si tenemos datos, realmente es de nuestros alumnos, ¿verdad? Tenemos un montón de datos continuamente para poder sacar toda esta información para personalizar, pero para más cosas, para evaluar todo el histórico a lo largo de toda la enseñanza, ¿no? Desde que teníamos muy pocos años hasta que llegamos a la universidad, la cantidad de información que hay ahí. Vamos a hablar de Big Data, ¿verdad? También, pues aquí, justamente, la inteligencia artificial tiene muchísimo que decir en el tema del Big Data. Así que, bueno, pues unas pildoritas. Me quedo con ganas de mucho más, Diego, de responder muchas más cosas, pero como sé que tenemos que limitar un poco la duración de esta sesión introductoria y que la acabamos ya con otra pregunta que te voy a hacer, pues me quedo aquí un poco para que además todos nuestros oyentes puedan ir a la sesión al bloque o al módulo, como lo hemos llamado, de inteligencia artificial. Yo ahora te emplazo a otro de nuestros grandes módulos que es impresionante también lo que está pasando en el mundo de la nube. Lo que está pasando en el mundo cloud es realmente apasionante también, ¿no? De no haber nada a haber todo. Y todavía decimos, ahora nos contarás tú un poco, Diego, pero con todo lo que está creciendo, que hay empresas realmente que están creciendo, pero de forma brutal, no hemos llegado ni a la mitad de todo lo que se puede hacer dentro del mundo del cloud computing y es un mundo pues, que tiene unas posibilidades de proyección pues, verdaderamente impresionantes. Así que yo te pediría, pues que nos hagas un poco de introducción también a este módulo y que nos expliques, a ver, de una forma sencilla, pues las diferentes modalidades de cloud, por ejemplo, que hay en este momento. Y sin enrollarme mucho. la cosa vuelve un poco a lo que comentábamos, ¿no? Del tema de la conexión, la enorme conexión que hay entre los módulos, ¿no? que vais a ver en el programa. Ahora comentabas, Fabián, toda la parte de inteligencia artificial, ¿no? y de la aplicación, ¿no? que tiene en el ámbito de la educación a muchos niveles, ¿no? Para tener inteligencia artificial necesitamos toda la parte de Big Data, que también lo vamos a ver en otro de los bloques, y necesitamos datos de calidad, porque la inteligencia artificial aprende, pero aprende de datos que tengan calidad, que podamos controlar si hay o no hay cosas como el sesgo y cosas así, ¿no? Y todo eso, hoy en día, se está acelerando, y lo decías tú muy bien antes, ¿no? Va cambiando todo a una velocidad increíble, porque entre otras cosas tenemos palancas, tenemos tecnologías habilitadoras como la parte de las tecnologías cloud. Entonces, las tecnologías cloud, yo creo que hoy en día ya son bastante habituales, ¿no? en nuestros ecosistemas, en nuestros entornos de trabajo, incluso entornos industriales, en muchos sitios. Pero a día de hoy creo que sigue siendo, como decías, un poco aún desconocida, ¿no? Entonces, en el módulo de tecnologías cloud, una de las cosas que os vamos a poner es un ejemplo muy visual mentalmente, porque tenemos distintos tipos de servicios cloud. Bueno, luego hay distintos proveedores que también veremos durante el módulo, ¿no? Pero para explicar los distintos tipos de aproximación o de uso, ¿no? de la nube, yo siempre pongo un ejemplo, y lo tenéis en el módulo, que tiene que ver cómo vamos a trabajar, ¿no? Es decir, oye, yo voy todos los días a la fábrica, por ejemplo, puedo comprarme un coche, puedo alquilar un coche, puedo ir en taxi o puedo ir en autobús. Cada uno de esos modelos, si yo me compro un coche, si hago el símil, estaría en un entorno donde yo estoy comprando toda la infraestructura y me tengo que encargar del mantenimiento del coche, de las ITVs, de todos los procesos habituales que seguro conocéis. Si yo rento el coche, lo alquilo, no tengo que seguramente encargarme de muchas de esas cosas, hago un pago por uso, ¿no? Un pago mensual o lo que sea, y ya empezamos a entrar en un mundo más puramente de cómo funciona los ecosistemas de las tecnologías cloud, ¿no? Los grandes proveedores de nube que veremos. Pero también podría decidir
oye, yo quiero ir todos los días a trabajar, pero me quiero olvidar, me quiero sentar poner un asiento, ponerme mi música y dormirme, ¿no? Entonces, en ese caso, pues sería la opción de ir en un taxi, ¿no? Entonces ya no tengo que estar yo preocupándome de conducir, de estar pendiente del tráfico, de que pueda haber cualquier imprevisto, sino que me he quedado a las 7, me viene a recoger el taxi y me lleva. O hay una última opción, ¿no? Que sería ya más del autobús, que es, pues voy con más gente, ¿no? El autobús pasa a las 7, me subo al autobús, digo buenos días, me siento atrás y me pongo pues a leer o a lo que quiera, ¿no? Pero ya muy parecido al caso al caso del taxi. Entonces, eso mismo, si pensamos en cloud, os decía, desde la opción de alquilar un coche, taxi o autobús, ya estamos en distintos escenarios de cloud. En el caso de alquilar un coche, yo estaría, por ejemplo, trabajando en un entorno cloud donde trabajo, por ejemplo, con máquinas virtuales, ¿vale? Que yo tengo que tener a personas dedicadas trabajando sobre esas máquinas virtuales, ¿vale? Para luego sobre ellas instalar bases de datos, y lo que sea necesario para luego poner una aplicación final, por ejemplo, una aplicación de mantenimiento para nuestras fábricas, ¿vale? En la opción del taxi, yo ya no tengo que hacer ese tipo de administración de sistemas. Yo en la opción del taxi ya tengo un servicio que es base de datos, que simplemente le doy a desplegar y ya por detrás, si aquello utiliza la infraestructura que sea, yo ya me olvido, pero solo me tengo que preocupar de qué información voy a tener en esa base de datos, pero no tengo que tener, digamos, toda la parte de administración pues, de las máquinas virtuales o lo que tuviera antes. Y luego, en la opción del autobús, me olvido de todo lo que os acabo de decir. En la opción del autobús yo tengo una aplicación de mantenimiento, una aplicación de logística de lo que sea en un entorno industrial, y simplemente lo que hago es un pago por uso. Digo, oye, pues tengo a 50 operarios, voy a necesitar 50 accesos con el tema del pago por uso, y por detrás me olvido completamente de si aquello tiene una base de datos, si tiene una máquina virtual, si tiene un servicio de Big Data, 2 modelos de inteligencia artificial, me da exactamente igual. Entonces, eso va a ser, por daros una píldora, una de las cosas que vamos a ver en el módulo de tecnologías cloud. De hecho, arrancaremos con este ejemplo que os cuento, y a partir de ahí iremos enganchando ya con los principales proveedores de nube, ¿vale? Para que entendáis un poco qué tipo de servicios hay e incluso ejemplos de arquitectura y todo esto. Pero como os decía, tecnologías cloud es como la base a día de hoy, ¿no? Que además nos está acelerando esa rampa de uso de tanto del Big Data como de la inteligencia artificial, y por eso, y en línea a lo que tú decías antes, Fabián, pues estamos en ese auge ahora, ¿no? Además, con la IA generativa, o sea, con todos los tipos de inteligencia artificial que nos encontramos, ¿no? Entonces, volviendo un poco al tema de la IA, que ya sabes que me interesa mucho y sé que tú eres un gran experto, y además en la pregunta que te voy a hacer aún más, eres un experto en esto, volviendo a este tema de la IA, ¿qué principios éticos dirías que deben considerarse a llevar a cabo, a implementar en sistemas de IA en la educación? Bueno, pues la verdad, el mundo de la ética y la inteligencia artificial es que van muy de la mano en este momento también. ¿Por qué? Pues porque todas las cosas nuevas que estamos viendo en la inteligencia artificial tienen que tener un componente ético. No tenemos que ir más lejos de que en estos momentos está saliendo la regulación europea que afecta a España, igual que a todos los países, de la inteligencia artificial, que es llevada a la ética, a la normativa. Entonces, este es un aspecto absolutamente crucial, pero no solamente crucial, sino actual. Vamos a hablar de ética, vamos a hablar de los principios de la ética y vamos a hablar de cómo llevar esos principios a la normativa, al AI Act, y cómo todo esto tiene un aspecto práctico. Pero además es que también vamos a hablar de otro aspecto muy práctico en la educación, que es el mundo de la realidad virtual y realidad extendida y realidad aumentada, todas estas palabras que vienen alrededor de la realidad virtual, porque es un aspecto crucial para la formación, que también va a revolucionar absolutamente todo, Diego, porque el hecho de poder, por ejemplo, estar arreglando un coche, reparando un coche, o mejor dicho, aprendiendo a reparar un coche, ya no solamente con un curso online bien hecho, sino realmente metiéndote dentro y viendo pues lo que está ocurriendo dentro del coche gracias a la realidad virtual y a la realidad extendida, ¿no? Como ya algunos fabricantes lo tienen en sus talleres. O sea, es algo apasionante, ¿no? Como tú puedes estar viendo pues cómo la electrónica está funcionando, o puedes formarte sin tocar realmente
los propios aparatos, porque los estás tocando de forma virtual, ¿no? Entonces, también es otro aspecto que va a revolucionar absolutamente el mundo de la educación, ¿no? Bueno, tú también, Diego, vas a hablar de otros aspectos súper interesantísimos. Bueno, decirte que el tema del cloud, tú eres un experto realmente y yo no me pierdo las sesiones sobre el cloud porque desde luego voy a aprender un montón con todo lo que estás comentando y todo lo que vas a comentar, ¿no? Pero también me gustaría que comentaras algo sobre otro de los módulos que tenemos previsto y que se va a impartir en este curso, que es el de Internet de las Cosas. Entonces, me gustaría que nos avanzaras una pequeña píldora sobre el mundo de Internet de las Cosas. Pues la verdad que es uno de los módulos más interesantes porque además vamos a contar con mucho foco el bloque de Internet de las Cosas en el mundo industrial. Vamos a hablar de los grandes retos que hay en el ámbito del IoT industrial. Vamos a descubrir ya desde el principio en ese módulo los grandes problemas o barreras que nos encontramos muchas veces en cuanto a estandarización, ¿no? Cuando hablamos en este ámbito, ¿no? Siempre pongo el ejemplo del mundo IT y el mundo OT, que el mundo OT sería el más industrial, pues en el mundo IT tú conectas un ratón al ordenador y funciona a los segundos, y en el mundo OT pues intentas empezar a sacar datos de una máquina y no es automático, ¿no? Entonces hablaremos mucho de toda esa parte en cuanto a protocolos, en cuanto otra vez qué escenario nos encontramos en el mundo IoT industrial previo a toda esa industria 4.0, ¿no? Y cómo ha ido evolucionando en los últimos años y cómo ha ido evolucionando en esa estandarización, ¿vale? Y todo ese mundo IoT nos va a generar grandes cantidades de datos. Toda esa sensórica, todos esos dispositivos, hablaremos incluso hasta temas de geolocalización, hablaremos de 5G, hablaremos de muchas cosas relacionadas, nos van a generar grandes cantidades de datos, y ahí es donde entrará en otro de los módulos el tema de Big Data, ¿no? que tantas veces escuchamos, pero que más allá de traducirlo a lo mejor a español, pues no sabemos muy bien, ¿no?, cuáles son sus características. Entonces hablaremos un poco ahí en el bloque de Big Data y Business Intelligence, hablaremos del porqué, ¿no?, de ese tipo de tecnologías, qué valores nos aportan, cuáles son sus principales ventajas, ¿no? Y veremos muchos ejemplos también de arquitecturas, tanto en la parte de IoT como en este módulo. Como digo, todo está muy conectado, pues vamos a ver de unas y de otras, incluso desde el módulo cloud que os decía antes, ¿no? O sea, que vamos a ver ejemplos de unos y otros desde bastantes sitios, ¿no?, para acercarnos a la misma temática. Y también hablaremos de Business Intelligence, ¿no?, que tú comentabas en tu módulo, que además tú eres el mega experto, ¿no?, en los temas de inteligencia artificial. Pues añadiremos también la parte de Business Intelligence, cuál es el valor que aporta y también qué tipo de herramientas hay, ¿no? Entonces, bueno, estos serán otros dos módulos, ¿no?, que también, que hemos preparado con mucho cariño y que esperamos que también podáis disfrutar. Habilidades digitales en la nueva era educativa. Y es que tocamos todas estas y algunas que no nos ha dado tiempo porque no queremos extendernos más, pero sobre todo porque queremos que todos los que nos estáis escuchando y nos estáis viendo ahora vayáis directamente a las sesiones que podéis ver justo a continuación. Tanto Diego como yo os vamos a acompañar en este viaje a lo largo de todas estas sesiones que hemos mencionado y otras adicionales, como digo, y estamos pues encantadísimos de estar con todos vosotros y de que nos acompañéis en este viaje que es verdad, lo hemos hecho con todo el cariño y con toda la intensidad también para entresacar realmente los mensajes importantes de cada una de estas tecnologías que pensamos que son tecnologías clave en el mundo de la educación. Bueno, Diego, pues nos vamos a ir despidiéndonos de esta introducción. Si quieres tú poner punto y final, pues lo vamos haciendo. Pues nada, poco más que añadir a lo que has dicho, Fabián, que esperamos que disfrutéis mucho el programa. Lo que os decíamos al principio, que hemos intentado traeros pues teoría, traeros ejemplos, pero también traeros nuestras experiencias, ¿no?, en casos de uso, en buenas prácticas. Entonces, bueno, nada, esperamos que lo disfrutéis mucho, que aprendáis mucho y a por ello.